Hola, hola consecuentes seguidores, bienvenidos a Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Te saluda César Torrealba y en esta oportunidad te traigo el tutorial de cómo hacer una falda con dos sobrevuelos. Este patrón lo voy a hacer equivalente a una talla M para dama y voy a comenzar con la parte de los escuadres, tomando en cuenta que el papel lo tengo doble en esta parte central. Entonces voy a trabajar la parte del escuadre superior con marcador o plumón negro. Bien, comenzaré diciéndoles que el contorno de la cintura de esta cliente es de 86 centímetros, así que la cuarta parte es 21,5. Entonces trazo hacia la derecha 21,5 más un centímetro de costura es igual a 22,5. Y trazo una línea recta porque recuerda que este primer trazo corresponde a una pretina que va incluida en la pieza. Ahora, en la línea punteada voy a marcar la cuarta parte de cadera, donde sé que el contorno de cadera son 100 centímetros, entonces la cuarta parte es 25. A esos 25 le voy a dejar un centímetro de holgura, así que son 26, y un centímetro de costura, en total serían 27. Y marco acá 27 centímetros. Ahora, con la curva para cadera, trazo lo que será el costado superior de la pieza. Y posiciono entonces la forma de L en el costado de esta manera para bajar de forma recta hasta el final de la pieza. Y aquí tengo entonces lo que corresponde a el delantero de la falda. Ok, teniendo ya la parte principal del delantero listo, voy a hacer un detalle aquí en el centro del delantero. Voy a bajar un centímetro y con la curva para cadera la posiciono de esta manera y hago una media bajada acá en el delantero de esta forma. Ok, y la que voy a trabajar acá entonces es la línea roja. La negra ya no forma parte del molde. Teniendo ya el delantero terminado, entonces doblo la pieza y yo dejé un espacio de 2 centímetros en la orilla de este papel donde voy a posicionar el delantero y que voy a necesitar estos 2 centímetros para luego montar el cierre invisible. Ya teniendo el patrón delantero montado sobre una base de papel, voy a trazar lo que serían las líneas negras que me van a ayudar a trazar entonces la parte del trasero de la falda. Y recuerden que tracé una línea a 2 centímetros de la orilla vertical del papel para saber que este espacio lo voy a necesitar para montar el cierre. Levanto la parte del delantero y trazo con plumón o marcador negro los escuadres correspondientes al delantero, que también voy a utilizar en la parte del trasero. Esto es la altura de cadera y luego el final de la pieza. Recuerda que esto es Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Y quien te saluda, César Torrealba. Así que si gustas, puedes suscribirte y acompañarme en cada una de las aventuras. Recuerda activar la campana para que te lleguen notificaciones de nuevos tutoriales. Me paso a plumón o marcador azul para entonces trazar la parte superior que corresponde a la pretina incluida, que es de 4 centímetros que tengo acá. Entonces, el contorno de cintura sabemos que es 86. La cuarta parte es 21,5. A esto le voy a dejar 3 centímetros para una pinza. Entonces serían 24,5 más un centímetro
de costura serían 25,5 más 5 milímetros de holgura serían 26. Y marco entonces 26 centímetros y hago el trazo de lo que será la pretina incorporada. Esos 26 centímetros los voy a dividir en dos partes. Y voy a trazar una línea, la cual voy a medir a partir del segundo escuadre. Bajo 13 centímetros y dejo 1,5 a la derecha, 1,5 a la izquierda, y lo mismo hago en la parte superior del escuadre. Y voy a bajar en forma recta lo que corresponde a la parte de la cintura, y de allí hacia abajo, hacia los 13 centímetros, entonces de manera inclinada, para dibujar lo que sería la pinza que le da molde anatómico a la parte del trasero. En la altura de la cadera, entonces voy a trabajar la cuarta parte de la misma, donde sé que el contorno de cadera son 100 centímetros. La cuarta parte es 25 centímetros, más 1 centímetro de costura es 26, más 5 milímetros de holgura son 26,5. Y con la curva para cadera, entonces trazo el costado superior de la pieza. Y de allí hacia la parte del ruedo o la basta, trazo una línea recta de esta forma. Luego debo hacer una bajada de 1,5 centímetros aquí en la línea que me permite para montar el cierre, y me voy a posicionar en el medio de la pinza y en dirección hacia ese 1,5 que bajé de esta forma. ¿Por qué hago esta inclinación acá? Porque cuando yo cierre la pinza, esto va a necesitar que yo elimine este espacio para que quede recto en la parte de la cintura. Míralo, allí lo ves. Si yo coloco la escuadra acá, mira el espacio que me sobra de aquí arriba. Entonces esa es la razón por la que elimino 1,5 bajando en la línea donde voy a montar el cierre. Ya tengo entonces la parte del trasero. Ok, ahora voy a utilizar plumón o marcador verde para hacer las transformaciones que quiero hacer en este modelo de falda. Y tomo el lado izquierdo de la pieza y lo llevo doblado hacia el centro del delantero para determinar la línea de trabajo donde haré el corte y la transformación que quiero de esta pieza. Fíjate, entonces recuerda que tengo 1 centímetro para hacer basta o ruedo. Voy a subir 11 centímetros en este primer corte. En el segundo corte voy a subir 10 centímetros. Y lo mismo voy a hacer en el otro extremo de la pieza. Subo 11 centímetros y luego subo 10 centímetros. Ahora con la curva para cadera la posiciono de esta manera, donde están los 10 centímetros acá y el centro del lado izquierdo al nivel de la altura de la cadera, de esta forma. Y lo mismo hago con el otro extremo. Posiciono allí y trazo esa curva hacia arriba. Bajo 10 centímetros, que es lo que estoy trabajando, y hago la misma línea abierta, curva abierta de este lado, porque lleva dos cortes en los cuales voy a colocar en esos cortes una escarola. De esta manera me queda la transformación del delantero, y ahora voy a usar la parte del trasero
donde voy a subir igual 11 centímetros de abajo hacia arriba y luego 10 centímetros, con la diferencia de que en esta parte el corte va a ser recto. Allí está. Ahora les voy a decir que en esta parte, cuando haga el corte, necesito costura, 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 1 centímetro de costura en todos estos cortes. De la misma manera será en la parte del delantero. Costura de 1 centímetro, costura, costura y costura. Por ahora ya hemos terminado con los cortes. En un momentito quiero mostrarles que debemos hacer un forro interno, así que voy a usar un pedazo de papel y voy a marcar lo que será el forro interno del delantero. Monto, doblé el papel, monté el delantero doblado también, doblez con doblez, y paso el borde de la pieza aproximadamente a 5 centímetros. Dejo 5 centímetros desde la parte superior y ya tengo el forro del delantero, el cual voy a cortar una pieza en tela y una pieza en entretela. Y hago el piquete en el centro para saber que esta es la parte superior de la pieza. Ya tengo entonces el forro de la pretina interna. Ahora abro el papel, coloco la parte de la espalda y hago el mismo procedimiento, pero antes debo consumir la pinza de esta manera, porque en el forro no va a llevar la pinza. Si va a llevar la parte del cierre, que es lo que me va a permitir voltear para limpiar, pero no marco la pinza. Allí tengo el dibujo de la pieza, dejo 5 centímetros y trazo entonces la parte baja de la pretina del trasero, donde aquí voy a cortar 2 piezas en entretela y 2 piezas en tela. Y guardamos para cuando toque cortar la tela. Forro de pretina interno, delantero y trasero. Coloco a un lado y me paso a hacer los cortes que corresponden a el trasero, porque es el más fácil. Para que no se me vayan a enredar, a confundir, entonces voy a colocarlo de esta manera. Mira, 1, 2 y 3. ¿Por qué hago esta clasificación? Porque entre este corte y este corte hay una diferencia de 1 centímetro. Recuerda que esta la corté de 11 centímetros y esta la corté de 10 centímetros. Entonces, para que no se me confundan, los determino de esa manera. Y ahora me paso a la parte del delantero, donde igual voy a separar esta pieza, que es la inferior, esta pieza, que es la central,
Y aquí no tengo necesidad de determinarlos. ¿Por qué? Porque esta tiene una curva completa y aquí en esta parte esta es plana. La inferior es plana. Entonces es diferente totalmente a la central. Así que no hace falta que las enumere en este caso. Ahora voy a pasar a hacer el corte que corresponde a esta transformación superior del delantero, donde acá voy a dejar costura, pero no costura de 1 centímetro, sino costura de 1,5. Y a su vez voy a doblar, fíjate, doblo por donde hice el trazo y luego doblo por mitad y nuevamente doblo un poquito, aproximadamente a 3 centímetros. ¿Por qué hago estos dobleces? Porque necesito luego hacer una separación del papel para adicionar un poco de tela allí. Entonces hago el corte y recuerda que voy a dejar 1,5 de costura, 1,5 de costura para luego hacer unas venas o canales que me van a permitir trabajar una cinta de amarre allí para hacer un fruncido en la parte izquierda del delantero. Hago estos cortes para tenerlos listos a la hora de que vaya a cortar la tela. Ya tengo el espacio necesario que voy a trabajar. Cuando lo monte en la tela voy a dejar una separación de 4 centímetros en cada espacio para hacer un fruncido en esa parte de la falda. Entonces hago los cortes de esta otra pieza, que es el costado izquierdo, y lo guardo para su momento en que lo vaya a cortar. Recuerda que esto es K-Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Quien te saluda, César Torrealba. Suscríbete, dale me gusta y activa la campana para que recibas nuevos tutoriales. Ahora me paso a cortar la tela. Para esto estoy trabajando un rayón hindú que es medio corrugado y voy a comenzar cortando la parte del trasero o la espalda. Entonces coloco las piezas del trasero y las sujeto con alfileres. Bien, voy a tomar la medida desde incluyendo los 2 centímetros donde voy a colocar el cierre hasta el costado. Todas estas piezas miden la misma cantidad de centímetros, entonces uso una sola. Ahora voy a usar la parte superior que corresponde a el delantero. Entonces posiciono allí lo que sería la medida de la parte trasera y termino de llevar hasta el centro donde está la línea verde. Esta medida que tengo acá es la misma medida que corresponde en la parte inferior. Lo que me quiere decir es que voy a cortar solo una banda para trabajar la parte, la escarola superior y la escarola inferior. Y lo mismo voy a hacer en esta otra parte del costado, que es el costado izquierdo. Coloco lo que medí en la parte del trasero y lo llevo hasta la línea. Entonces tengo una escarola pequeña y una escarola más grande. Aprovecho y en un trozo de papel corto el tamaño de la escarola. Teniendo las dos cintas que me servirán de escarola o de faralo,
Esta es la que corresponde a la parte del derecho y esta es la que corresponde a la parte del izquierdo. ¿Qué hago? Doblo una vez, doblo dos veces, doblo tres veces y doblo cuatro veces. Luego de haber doblado la escarola más grande, coloco la más delgada para marcar dónde están los dobleces, para que me queden las dos con el mismo volumen. Entonces doblo todas las veces donde hice las marcas, porque allí debo hacer cortes. Y estas escarolas o faralos los hice de 8 centímetros de ancho. Hago cortes en todas las partes que doblé para luego poder abrir y cortar en la tela. De esta forma tendré la certeza de que ambos lados quedarán con el mismo vuelo. ¿Qué pasa si lo hago por separado? Una es más grande que la otra. La diferencia de ancho en cortes serán desiguales. Entonces se va a ver más armada de un lado que del otro. Esa es la razón por la que primero hice la grande y luego pasé a cortar la pequeña, marcándola previamente con las distancias de la cinta o escarola grande. Recuerda, si tienes alguna duda, puedes contactarme en Instagram @catmodatv. Teniendo las escarolas listas, las reservo a un lado. Bien, ya tengo las piezas cortadas, así que les hago una breve explicación para que tengan orientación de lo que fue el corte de esta pieza. Fíjense, esta es la parte delantera. Corté una sola pieza, dejé 1 centímetro en la parte inferior y dejé 1,5 en la parte del corte lateral de la izquierda. ¿Por qué dejé este espacio de 1,5? Porque acá va a pasar la costura, voy a hacer una vena y voy a introducir una cinta que va a hacer el frunce ahí en la pieza. Dejé en el espacio de cada corte 4 centímetros porque quiero que cuando la cinta pase por dentro de la canal o de la vena, entonces quede fruncido de esta manera. ¿Ok? Esta es la parte del lateral izquierdo, que también dejé 1 centímetro de costura en la parte inferior y dejé 1,5 en la parte del corte. La separación es igual de 4 centímetros para que pueda calzar con la de al lado que le corresponde. Y cuando se haga el trabajo, esto va a quedar fruncido de esta manera. Subo la parte... bueno, les digo que corté doble la pretina interna delantera y le corté un entretela de jersey para darle soporte a la pieza. Subo entonces esta parte del delantero y coloco el primer corte, que es este que está acá. Corté una sola pieza también, dejando 1 centímetro para la costura en la parte superior y 1 centímetro de costura en la parte inferior. Para la escarola o faralo, aquí está la pieza que corté de 8 centímetros por la medida del ancho del trasero más el largo que corresponde a este costado
el costado derecho de la pieza. Yo dejé 1,5 centímetros en cada separación y corté 2 piezas. ¿Por qué? Porque no quiero que quede tan levantada en esta parte. Es solamente un sutil levantamiento que va a haber allí a la hora que haga la bastita o el ruedo pañuelo, y quiero que quede aquí montada. Y en esta parte no hice corte porque quiero que siga corrido hasta la parte de atrás. De esta corté 2 piezas porque una va en el primer corte y la otra va en el segundo corte. Ok, y esta es la pieza final del delantero, donde dejé 1 centímetro de costura en la parte superior solamente. Recuerda que acá va una de las escarolas estas que calza aquí, y va el ruedito o la basta, y allí queda. Y corté 2 cintas de 2,5 de ancho por 45 de largo, que son las que van a ir frunciendo la parte de el izquierdo lateral del delantero para hacer esa cinta. Luego les iré explicando cómo hacer el proceso de la confección de cada uno de ellos. Ahora me paso a explicarle la parte del trasero o la espalda, donde corté 2 piezas superior, 2 piezas inferior y 2 piezas centrales. Parte de la escarola de esta forma. Llega acá de esta manera. Esa es una, y la otra va en la parte inferior. Corté 2 piezas para la pretina interna del trasero y 2 entretelas igual. Ahora vamos a el proceso de la confección. Al final de la pantalla te dejo el enlace para que pases al proceso de la confección, y contigo será hasta otra oportunidad.